Tenemos dos invitados de honor, diría yo, bueno, profesores, amigos ambos, y hay una gran experiencia de parte de ambos en el área de políticas públicas, ¿no? Por su participación precisamente no solo en procesos de formulación, sino también en procesos de gestión pública. Han sido parte de diversos cargos de gobierno, ¿no? Entonces, en la jornada de hoy vamos a contar con la participación del profesor Nelson Lara, que nos acompaña. Él está ahorita residiendo en la ciudad de Nueva York y vamos a iniciar con su participación diciendo que, bueno, el profesor estudió ingeniería eléctrica, hizo su reválida luego acá en Venezuela, estudió en maestría en ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar, y luego pues hizo sus senior managers in government en la Universidad de Harvard, luego el doctorado en ciencias políticas, el postdoctorado en gerencia y el postdoctorado en ciencias sociales, con sus publicaciones y multiplicidad de libros y artículos, ¿no? Es docente, y ha sido docente, y yo quisiera, y ha tenido experiencia como, tanto como diputado como, como direcciones generales y encargadurías de alcaldías, ¿no? Hay un tema bien interesante que es la coordinación académica del posgrado en ciencias administrativas de la UCB en todos los niveles, doctorado, maestría y especialización, y miembro del comité académico del CIPOS, del Centro de Investigaciones Postdoctorales, agregado y jubilado de la UCB, con reconocimientos internacionales. Y bueno, como ya les dije, es una persona que está en este momento residiendo en la ciudad de Nueva York. La síntesis curricular, yo creo que evidentemente no dice la cantidad de cosas con las cuales nosotros pudiésemos contar, en este caso con el tema específicamente de la formulación de política pública. O sea, yo creo que es su fortaleza, su mayor experiencia para nosotros como docentes, que fuimos sus alumnos y alumnas, y como el foro está pues siendo precisamente denominado políticas públicas, o sea, queremos cerrar además el año con este tema de políticas públicas. Entonces, bueno, yo quisiera contar, darle las gracias, la bienvenida a todos, darle la palabra al profesor Nelson Lara y agradecer en nombre de la ministra Gabriela Jiménez y en el mío propio, pues en nombre del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, que haya aceptado la invitación, y le doy la palabra al profesor. Hay unas normas que quisiera recordarles, creo que los compañeros por el chat se las van poniendo, pero a mí me gustaría siempre recordarles que todos los micrófonos deben estar apagados, el chat se abre unos 5 minutos antes de que culmine la, la presentación del profesor Nelson, para que puedan ir haciendo sus preguntas, y bueno, yo luego le hago la síntesis de las preguntas que tengamos en la mesa, y pues le daremos la palabra a nuestro segundo invitado. Entonces, bueno, tiene la palabra profesor Nelson, bienvenido. Bueno, buenos días a todos los participantes conectados que nos permite de distintos sitios del planeta estar juntos. Gracias a la doctora Grisel Romero, presidenta del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología e Información, por esta amable invitación. Quiero igualmente reconocer al profesor Carlos Abarce, director ejecutivo, quien me contactó inicialmente, y también pues la oportunidad de conectarme con Dioveni Patermina, quien estuvo eh, haciendo seguimiento para garantizar que estas cosas salieran bien, así como Roy Gart esta mañana. Esos son parte del equipo que permiten que estas cosas se monten. Yo voy a dividir mi exposición en dos partes. Como ustedes pueden ver, estamos en el marco de las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología, y yo me voy a focalizar en las tensiones entre la ciencia y las políticas públicas en tiempos del COVID-19. Y me voy a referir en una primera parte introductoria a las políticas públicas como tal, un poco problematizando, y quiero utilizar para ello eh, un capítulo
de mi último libro que se denomina Decisiones Complejas Gerenciales. Decisiones Complejas Gerenciales. Este libro yo se lo voy a enviar digitalizado a Grisel para que todo aquel que quiera el libro digitalizado gratuitamente, pues lo puede solicitar a Grisel y Grisel se lo puede enviar. Tiene una gran cantidad de material que pudieran ser de utilidad para estos debates. Y por supuesto, es un honor igualmente estar compartiendo micrófono con nuestro viceministro Francisco Durán, quien lo conozco por buenas referencias y por su trazado investigativo y apegado pues a todo lo que significan estos trabajos que hay que hacer en materia de ciencia y tecnología. Me voy a referir a las dinámicas sociales, geográficas, ambientales, psicosociales, económicas, financieras, culturales, tecnológicas y políticas que se desplazan en el tiempo arrojando como resultado la puesta en funcionamiento de una sociedad en un momento dado. Tratar de explicar este resultado utilizando como telón de fondo la interacción del comportamiento individual de las personas, el comportamiento colectivo de las distintas formas de asociación y la interacción de las infinitas redes que pudieran conformarse y teniendo como escenario principal la estructura legal que condiciona el funcionamiento de esa sociedad, conduce a escenarios donde prevalecen las decisiones en condiciones de no certidumbre. Nuestro primer problema, decidir en condiciones de no certidumbre. Estas decisiones están vinculadas a dos elementos principales que responden a las interrogantes tradicionales, el qué, el cómo, cuándo y dónde, acompañadas de otras preguntas que hacen más realistas las decisiones, el para qué y qué implica. En el primer elemento tenemos el objetivo que se persigue y está relacionado con el qué, mientras que el resto de las interrogantes se refieren al segundo elemento, la estrategia para ejecutar la decisión. Objetivo y estrategia. Es decir, cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando de decisiones en el ámbito público, que son decisiones sumamente complejas. En relación a los dos elementos, objetivo y estrategia, al momento de escoger cualquier curso de acción, si estamos en condiciones de definir con precisión el objetivo y a la vez diseñar cuáles serán las respuestas alternativas frente a las diversas contingencias que puedan presentarse en el camino, entonces el accionar tiene una mayor probabilidad de llegar exitosamente a la meta propuesta y en consecuencia ser considerado más eficiente. Decirlo así es muy fácil, pero estamos hablando de una complejidad y un nivel de exigencia monumental. Por otro lado, estamos en presencia del derecho regulatorio. Y el derecho regulatorio se está constantemente reinventando en torno a los resultados que éste busca propiciar, bien sea alimentándose de principios y técnicas de varios orígenes o bien materializándose en diversos momentos de fenómenos sociopolíticos. Ahora quisiera pasar a una rápida visión lexicográfica de cómo se construye una política pública. Lo que estimula la etapa predecisional en cuanto a lo que a políticas públicas se refiere es la aparición de un interés, bien sea en el costado del poder emisor o en el costado del poder receptor. Cabe destacar la distinción entre emisor y receptor y poder receptor, ya que hay muchos emisores que no tienen poder, hay muchos emisores que igualmente no tienen poder, ya que en situaciones de ausencia de poder se pueden generar intereses con poca probabilidad de que sean transformados en políticas públicas. Este interés puede nacer en un espacio poseedor de la suficiente fuerza para impulsar por sí solo la decisión pública o sencillamente puede ser la semilla que dé origen a un proceso de regateo político que concluya con la decisión pública. Este interés aparece generalmente subsumido en la literatura de las políticas públicas al problema, que no lo afloran con la fuerza y la relevancia que tiene. La calidad de la información en manos del decisor público en la etapa predecisional es directamente proporcional a la probabilidad de éxito de la política pública. Esa es la relevancia gigantesca que tiene la calidad de la información en manos del decisor público
en la etapa predecisional. Luego, la puesta en escena de un problema se puede presentar de muchas formas, a través de los medios de comunicación cuando el problema es noticia, por medio de denuncia de los afectados o por prescripción de parte de actores calificados cuando el problema no existe al plantearlo, pero existen fundamentos que indican su potencial aparición futura, o cuando el problema representa una propuesta de creación o innovación de políticas públicas relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida. El problema puede ser consecuencia de fallas del mercado o fallas del Estado. Ahora cuando abordemos el COVID, vamos a ver que esto fue una combinación de fallas del mercado y fallas del Estado. Una vez que el problema ha sido lo suficientemente aceptado, entendiendo por suficiente el número relevante de actores individuales e institucionales con capacidad de decidir o de impulsar la decisión, entonces el siguiente paso consiste en tomar la decisión institucional para crear la política pública, lo cual requiere de un proceso para darle cumplimiento ulterior a las reglas institucionales vigentes. Durante esta etapa surgen barreras formales, destacándose las restricciones presupuestarias, por ejemplo, los requerimientos de infraestructura física y necesidades de recursos humanos calificados, de los cuales en su conjunto deben garantizar el cumplimiento de la política pública, desde la fase de diseño hasta el seguimiento, control y evaluación de la misma. Por otro lado, entran en juego barreras informales relacionadas a diversos intereses de los actores que intervienen. De la decisión se desprenden las coordenadas para el diseño de la política pública, el problema, la posible solución, los recursos existentes y las barreras. El diseño de la política pública es generalmente una fase burocrática. Durante, en teoría, intervienen funcionarios públicos expertos pertenecientes a distintas disciplinas y con buenos métodos de trabajo, entre quienes pudieran existir algunos con intereses a favor o en contra, o estar conectados con actores externos poseedores de esos intereses. Con la participación de los especialistas multidisciplinarios y la experiencia institucional de la burocracia instalada, se deberían incorporar durante el diseño de los modelos las pruebas teórico-prácticas que estén al alcance para analizar los efectos soslayados en pro y en contra de la política pública, así como también el comportamiento de las variables cultural, política, social y económica en el mercado de los afectados. Este marco que yo acabo en este momento de abordar, ya lo vamos a ver cómo se refleja en el proceso que vivimos todos en distintas partes del planeta cuando estamos hablando de la pandemia del SARS-CoV-2. Cuando se refiere a ciencia y tecnología, y aquí ya entramos en materia de COVID, podemos pasar a la siguiente lámina, gracias. Cuando se refiere a ciencia y tecnología, la temporalidad ubica las políticas públicas en perspectivas diferentes, dependiendo si las políticas públicas aparecen antes, durante o después del fenómeno. En el antes, la aparición de una política pública en ciencia y tecnología es para promocionar la investigación y el desarrollo en los distintos ámbitos del ser humano. Demanda de diseño y estrategia de puesta en marcha para incentivar al máximo a la comunidad científica y tecnológica. Muy diferente al durante, escenario caracterizado por el hecho de que ya se ha producido el avance científico y su desarrollo tecnológico y está ya en el mercado. Entonces la política pública se diseña como un dispositivo regulador, como son los casos actuales derivados del Big Data, de algunas redes sociales y de la inteligencia artificial que la podemos ver apareciendo de distintas modalidades en el planeta. Por último, tenemos el después, el cual se produce cuando el producto de la ciencia y la tecnología tiene un corto tiempo de vida, aparece y desaparece, y en consecuencia, la política pública se plantea en el terreno de la regulación sobre un espectro de probabilidades de ocurrencia futura de manera preventiva. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de todo lo que son las investigaciones científicas en torno a la clonación, estamos hablando de clonación de animales, pero ya sabemos que vendrá la clonación de seres humanos. Bueno, la ciencia y la tecnología tienen que prepararse
para ver cómo es sometida en una camisa de fuerza con regulaciones sobre algo que no está en el tapete aún, no existe, pero con toda seguridad va a existir. El año 2020 ha sido un laboratorio para las políticas públicas mundiales. El COVID-19 las puso bajo fuego cruzado. En el campo de la salud las desnudó completamente, develando sus debilidades, como por ejemplo la insuficiencia de atención hospitalaria y la escasez de suministros. Injusticias, ya que existe un sesgo de alta mortalidad en las zonas más pobres y contradicciones surgidas entre los principales actores en materia de decisión. Al mundo de los negocios lo puso de rodillas. Cerraron o se redujeron los comercios y las fábricas. Se fueron a la quiebra grandes, medianas y pequeñas empresas. Se alteró el sistema logístico internacional y el sistema inmobiliario se deprimió considerablemente. La temporalidad de la rigurosidad de los procesos en ciencia y tecnología y sus exigencias inflexibles crearon tensiones de distintos grados con el poder normativo de cada país. Cientos de millones de estudiantes de todos los niveles fueron obligados a recibir clases desde sus casas de un día para otro, muchos de ellos sin tener las condiciones tecnológicas. Se produjo un fuerte impacto psicológico y psiquiátrico en la población, introduciendo cambios en el comportamiento social y en las costumbres. Estamos en presencia de una verdadera ruptura estructural, ya que muchos de estos cambios llegaron para quedarse. Cuando el SARS-CoV-2, el virus, inició su expansión por el planeta, muchos investigadores científicos se focalizaron en el virus, pero otros se vincularon con los responsables de la formulación de políticas públicas, transformándose en celebridades, como por ejemplo el doctor Anthony Fauci aquí en Estados Unidos, quien ayudó al gobierno a tomar decisiones críticas, como los bloqueos y medidas para disminuir la transmisión, creando tensiones con el propio presidente Donald Trump y luego quedando atrapado en medio de una lucha electoral presidencial que culminó el pasado 6 de noviembre. En España, por ejemplo, tenemos la carta publicada en la revista científica The Lancet, donde científicos españoles instaron al gobierno central y a los gobiernos regionales que evaluaran de forma independiente la respuesta al segundo brote del COVID-19 que se produjo en agosto pasado. Estas tensiones entre la ciencia y los decisores de políticas públicas provocaron un incremento en la desconfianza de no solo hacia las medidas preventivas y la forma de atender a los enfermos, sino también hacia la efectividad de las vacunas y sus efectos secundarios. Una encuesta publicada el domingo 6 de diciembre en el periódico New York Post mostró que el 54% de los bomberos de esta ciudad de Nueva York y el 70% de los trabajadores del transporte público de esta ciudad no estaban dispuestos a ponerse la vacuna contra el COVID-19, precisamente generada por el regateo, la pugna, el cruce de información que existe entre los decisores públicos, los científicos y por supuesto la desinformación que se deriva de los medios de comunicación. Ya este pasado lunes 14, se inició la vacunación en la ciudad. Un factor clave en el éxito de una política pública en ciencia y tecnología es la reducción de la asimetría de información entre el sector ciencia y los decisores de políticas públicas. Este tema de asimetría de información es un tema clave en la academia. George Akerlof se ganó el premio Nobel de Economía precisamente trabajando sobre la asimetría de la información entre la oferta, los ofertantes y los demandantes, entre la oferta y la demanda en el mercado. Pero aquí esto fue algo excesivamente relevante a lo largo de todo el año en todos los países. Por otro lado, la velocidad de difusión de la ciencia relacionada con el COVID ha mostrado una audiencia que no conoce el proceso de la ciencia. Los resultados de las investigaciones científicas se publican casi en tiempo real, pero
Los resultados preliminares ya han ido apareciendo en todos los medios y redes sociales, desencadenando interpretaciones de todo tipo y en muchos casos en el plano desinformativo. Algunos altos decisores públicos se apresuraron saltando sobre hallazgos prematuros, lanzando tratamientos públicamente como la hidroxicloroquina, con una evidencia mínima o nula, como lo hizo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El error del poder normativo en su máxima expresión se registró con el presidente Donald Trump cuando sugirió en una rueda de prensa de la Casa Blanca la inyección de desinfectante como una forma de tratar el COVID. Luego se retractó y le dio una vuelta, pero él lo dijo. Luego, cuando se produce el direccionamiento estratégico entre la comunidad científica, esto es fundamental, direccionamiento estratégico entre la comunidad científica, que por cierto ustedes tienen ahí un experto que es el profesor Carlos Abarce. El profesor Carlos Abarce es un experto reconocido internacionalmente en esta materia de cómo lograr el direccionamiento estratégico. Y los decisores en materia de políticas públicas, es decir, el direccionamiento estratégico entre la comunidad científica y los decisores en materia de políticas públicas, se deben alinear en una misma dirección, es decir, la visión, la misión y los objetivos estratégicos para avanzar. Cuando esto se produce, los resultados se aproximan al centro de la diana de la asertividad, esa diana tan compleja, tan difícil de acertarle al centro, que es la asertividad. Y recuerden, como lo dijimos al principio, nos estamos moviendo en políticas públicas, que es un territorio de precisamente donde las probabilidades 0 y 1 casi que no se tocan. Es muy complejo, muy volátil. Estamos todo el tiempo en materia de no asertividad. Entonces, cuando estos resultados se aproximan al centro de la diana, como por ejemplo el caso del gobierno alemán, el cual se apegó a los consejos de la ciencia, de los científicos, de las distintas disciplinas relacionadas con el COVID y logró resultados altamente positivos. Uno de los aportes positivos también del COVID a ser tomado en cuenta es la necesidad de resolver todos los factores que dificultan el direccionamiento estratégico entre la comunidad científica y el decisor público. Nos queda entonces esto como un mandato. Una de las definiciones más precisas, recuerden, de institución, es que una institución es un sistema de incentivos. Mientras el científico quiere entender algo por el simple hecho de comprender, movido por la pasión que siente por ese tema y su incentivo, por otro lado, es el valor propio del descubrimiento. El hacedor de políticas públicas tiene un enfoque mucho más utilitario, buscando los mejores resultados para la mayoría de las personas. Y aquí hay una tensión que reclama trabajarla mucho, dependiendo de cada cosa que se esté haciendo para buscar la forma de conciliarla. Por otra parte, los tiempos políticos son diferentes a los tiempos científicos. Trump necesitaba ponerse en escena la vacuna contra el COVID antes del pasado 6 de noviembre, según lo exigía su tiempo político de 4 años, a fin de que repercutiera positivamente en los resultados electorales presidenciales. El tiempo de elaboración de la vacuna era otro y se vieron los resultados. La naturaleza tiene sus propios tiempos milenarios, siendo pocas las excepciones de modificación. Esta diferencia representa un gran obstáculo para incorporar el conocimiento generado científicamente en el proceso de formulación de políticas públicas. La diferencia de las dos velocidades, la política y la científica, exige un manejo gerencial de gran capacidad, ya que cada decisión, en el caso de la pandemia, implica un número mayor o menor de personas enfermas y fallecidas. Estamos hablando de seres humanos, hombres, mujeres, adultos mayores y niños. El decisor público dispone de plazos breves, mientras que contrariamente se requieren plazos largos para obtener conclusiones científicas sólidas. El decisor público también tiene que lidiar con la diferencia de sus tiempos respecto a los tiempos del mercado. Cuando los estudios mostraron evidencia suficiente para justificar el uso de cubiertas faciales como un medio para detener la transmisión, los científicos y los funcionarios de salud pública recomendaron su uso, pero la implementación de reglas obligatorias para el uso de máscaras
se tuvo que restringir por la incapacidad del mercado para suministrarlas de manera oportuna. Mejorar las relaciones entre la comunidad científica y política es clave, así como ayudar a los responsables de formulación de políticas públicas a tomar decisiones más basadas en la evidencia. Recomiendo utilizar como referencia el trabajo de Ruggeri. Científicos de distintas disciplinas, medicina, ingeniería, economía y políticas públicas, se reunieron a principios de este año para desarrollar el sistema teórico, empírico, aplicable, replicable e impacto, se llama TEARI, organizado en 5 niveles para evaluar la solidez de la evidencia científica en el contexto de las decisiones políticas. Las calificaciones van desde un primer nivel, el teórico, el cual es una idea propuesta científicamente viable, pero no probada, hasta el nivel final, el impacto, donde la idea ha sido probada, replicada, aplicada y validada exitosamente en el mundo real. Recuerden, teórico, empírico, aplicable, replicable e impacto. De todas maneras, esta exposición la va a tener Grisel y va a ser, luego irá a un cuaderno que publicará el ministerio. El TIARI permite establecer un lenguaje común entre las disciplinas científicas, muy útil para los legisladores que evalúan la evidencia de un campo del cual pueden saber poco, reduciendo la probabilidad de cometer errores por desconocimiento. La reducción de la diferencia de tiempo entre científicos y formuladores de políticas públicas muchas veces radica en la deficiencia de fondos económicos en el sector científico, haciendo entonces muy lentos los procesos de investigación. Se han producido experiencias experimentales de acercamiento entre estas dos comunidades. En el 2018, el Centro Canadiense de Políticas Públicas organizó el evento La Ciencia se encuentra con el Parlamento, donde 28 científicos pasaron 2 días aprendiendo sobre la comunicación efectiva y el proceso de formulación de políticas públicas e interactuando con senadores y miembros del Parlamento. Los cortos periodos de tiempo necesarios para las decisiones del COVID-19 se han extendido directamente a los periodos de tiempo mucho más largos necesarios para obtener conclusiones científicas sólidas. Yo les voy a dejar a ustedes solamente 3 referencias donde aparece esto que se llama cómo colide la ciencia con las políticas públicas, mi libro que se lo dejo yo a Grisel y un trabajo sobre lo que tiene que ver con el TEARI. Yo con esto concluyo mi exposición en el marco del tiempo establecido y por supuesto le dejo a nuestra moderadora para las preguntas y respuestas respectivas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, profesor Nelson, no solo por la extraordinaria alocución, porque creo que metodológicamente es nítida, ¿no? Y nos queda claro, pues, la relación y las tensiones y las variables que están en juego, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, nuestra ministra es un ejemplo de lo que usted decía, ¿no? Ella es una bióloga que está en un puesto de decisión y que por lo tanto es una persona que es científica, que entiende el proceso científico, pero que tiene que tomar decisiones en el corto plazo, ¿no? O sea, la atención la tiene ella internamente, con lo cual para nosotros también se convierte hacia abajo en un proceso de tensión, ¿no? Porque los mapas de actores que conforman la gestión pública, entonces pasan a ser definidos o incididos por la atención que le genera al decisor, en este caso la ministra, que es la máxima decisora de esta institución, esa tensión la vuelca hacia la operación. Entonces, la operación, que somos todos los organismos adscritos que tenemos que apoyar esa gestión, se ve entonces también invadida de esas mismas tensiones sin saberlo. La tensión parece una emergencia permanente de hacer cosas. Vemos más lo operativo quizá y las cosas que hay que hacer. Perdemos a veces de vista la estrategia, no necesariamente la conocemos, lo estoy hablando de las personas que pueden estar debajo de la decisión,
Y yo creo que hay otro tema muy importante acá en Venezuela que vale la pena mencionar, que es la creación del Consejo Presidencial de Ciencia y Tecnología. Entonces, la creación del Consejo Presidencial de Ciencia y Tecnología, que está vamos a decir, al lado de la presidencia, tomando las decisiones, es una instancia absolutamente novedosa en Venezuela que inició con una mirada regional para el estado Miranda, cuando se dijo que se quería hacer un gobierno basado en la ciencia, y fue una de las primeras decisiones del gobernador de Miranda. Y entonces fue así como yo voy a gobernar con base en la ciencia, ¿verdad? Pero después se dijo, ya va, este consejo tiene que ser presidencial, es decir, la presidencia de la República debería apoyarse en la ciencia para tomar las mejores decisiones. Eso fue antes de la pandemia. Ahora, evidentemente, ese consejo presidencial se convierte en un instrumento político, estratégico y de alto impacto para la toma de decisiones en el corto plazo, ¿verdad? También está el Consejo Presidencial de Ciencia y Tecnología en el ámbito militar, ambos aprobados recientemente, aparecidos en Gaceta recientemente. Entonces, eso quiere decir que la ciencia y la tecnología actualmente cobra una relevancia para la toma de decisiones y para la formulación de políticas públicas, pero también para medir eso que usted de manera interesante plantea con el tema de los tiempos, ¿no? De hecho, el gobernador Héctor Rodríguez nos ha comentado en algunas oportunidades que los tiempos son totalmente distintos entre la ciencia y la política pública, pero que el COVID ha hecho precisamente que esos tiempos se reduzcan, o sea, o tomas decisiones en el corto plazo, este, apoyándote en la ciencia y la tecnología para poder resolver, o entonces se te muere la gente. Entonces las decisiones tienen que ser evidentemente rápidas y acertadas, ¿no? Aquí yo tengo em, un comentario de la compañera Paola Moncada que nos dice que está realizando una política pública sobre la concientización y prevención del COVID-19 en el estado Carabobo, el municipio de Los Guayos. Como objetivos específicos se plantea la promoción de talleres para comunidades y formación de jefes de comunidad y todas las organizaciones comunitarias que nosotros aquí denominamos VC o reconocemos como VC, son una parte, una forma de organización comunitaria para la promoción e incentivar a la población con el objetivo de reducir. ¿Usted considera oportuno realizar talleres a la comunidad o la formación solamente de personas que están en las jefaturas de esas unidades organizativas, ¿no? Eh, por allí. Ok, Hasta el Paola, momento es lo que tengo. es importante, pero importantísima la pregunta de Paola, sobre todo que no es una pregunta desde el costado teórico, sino que está en el campo de batalla. Y por Exacto. supuesto, aquí, como no tenemos la capacidad para decir esto es así, tener la certeza en las manos, tener la respuesta correcta, lo aconsejable es hacerlo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Hacer el trabajo con la VC es clave porque la gente, uno piensa muchas veces que no entiende, no entienden muy bien. Y por otro lado, eso permite un feedback sumamente rico para que lo que se vaya a ir bajando como lineamiento a los niveles superiores, en este caso de los guayos, igualmente exista un feedback que retroalimente y que permita que hacer correcciones. Recuerde que estamos en la academia, aquí tenemos que hablar de correcciones bayesianas. Es importante las correcciones bayesianas porque las correcciones bayesianas son correcciones muy pequeñitas que se van realizando por la incorporación de nueva información privilegiada en el proceso de decisión. Esto es sumamente fundamental. ¿Ok? Entonces, yo recomiendo 100% las dos. Estoy seguro de que lo mejor es así porque nos acercamos mucho más. Cuando hablamos, por ejemplo, de la frontera de Pareto, ese duro camino hacia el noreste, en la curva de cómo ir construyendo valor y cómo ir moviéndonos hacia el noreste desde el punto de vista académico, para traducirlo en la práctica en políticas públicas realmente lo más aproximado a lo asertivo,
Entonces tenemos que hacerlo apelando a toda la sabiduría y ahí la tienes. Tú tienes un laboratorio perfecto en los Guayos, tienes la gente que tiene que formular las políticas públicas, tienes los receptores y tienes la información filtrada de la ciencia para poder lograr lo más cercano a lo que la gente necesita, que es nuestro, en definitiva, es el objetivo final. Está en mudo, Grisel. Perdón, profesor, y participantes. El Yurani Godoy, que es vicepresidenta del Instituto de Estudios Avanzados IDEA, nos pide que aclare un poquito o que mencione nuevamente lo de TEARI. Hay un compañero que nos habla de la necesidad de la conectividad remota entre las instituciones, los usuarios, los médicos y los pacientes en unos espacios donde no necesariamente, donde hay limitaciones tecnológicas, ¿no? Entonces también habría que ver, bueno, eso es una de las dificultades, no solamente venezolanas, sino de muchos países latinoamericanos, ¿no? Y africanos. Hasta ahí voy, por ahí. Esas dos últimas cosas. Sí, en relación con el TEARI, yo decía que este señor, un científico, Ruggeri, él convocó en la Universidad de Columbia, aquí en Nueva York, a científicos de distintas disciplinas del área de la medicina, ingeniería, economía y políticas públicas, y se reunieron a principios de este año dentro de lo que era un concepto teórico, que era desarrollar un sistema teórico empírico, un poco lo que acabamos de hacer ahorita con Paola, teórico empírico, aplicable, porque teórico empírico, aplicable, replicable, que lo podamos nosotros utilizar como modelo para poderlo replicar en otros lados y que por supuesto tenga al final un impacto en los receptores. Esto se llama TEARI. El artículo yo se lo voy a dejar a Grisela el link para que ella se lo distribuya a todos ustedes. Y la segunda pregunta, Grisel, ¿cuál era? Disculpa. Con respecto al tema de las conexiones remotas entre instituciones, usuarios, médicos y pacientes, en esos países donde tenemos problemas de conectividad, que yo decía que no solamente son problemas nuestros, sino que tenemos muchos países latinoamericanos, incluso africanos, que tienen esta dificultad, pues, ¿no? La compañera Paola está haciéndole nuevamente una pregunta sobre Teari, pero como nos va a mandar el enlace para que lo vea, entonces creo que allí podrá ella profundizar un poquito más sobre ese tema. Bueno, el tema de estas comunicaciones virtuales es una solución complementaria al cara a cara, porque lamentablemente con los bloqueos y las restricciones que se derivan de la transmisión de esta pandemia nos obliga a esto. Ahora, claro, ahí hay una gran cantidad de restricciones, pero por ejemplo, el problema de conectividad, eso tiene mucho que ver no solamente con la fuerza del Internet, del Wi-Fi, sino también de los equipos que manejen las personas. Y cuando ustedes allá en Venezuela, lamentablemente tenemos personas que no tienen equipos con capacidad para conectarse. Eso también ocurre aquí en Estados Unidos. Eso no ocurre solamente en Venezuela. Aquí en Estados Unidos ocurre y se ve, por ejemplo, cómo reclaman muchas oportunidades, sobre todo en las zonas más pobres, cómo no tienen la capacidad los niños de asistir a clases porque se les dañó el computador, no tienen un teléfono apropiado. Es decir, que no estamos hablando de algo que pudiera ser escogido con pinzas en el mundo para unos sí, otros no, sino que es algo que se da en algunas partes de la población y no se da en otras partes de la población. Perfecto, profe. Voy a leer la última consulta que nos hace, digo la última para darle la palabra a nuestro próximo participante. David Oviedo le pregunta sobre la articulación
sobre la articulación en políticas públicas que pudiesen ser implementadas para el avance en el área de ciencias espaciales. Claro, la articulación de políticas públicas debería ser en todas las Sí, áreas, ¿no? claro, lo que ocurre es que las políticas públicas pueden ser tan generales como pueden ser tan focalizadas en un escenario nanotecnológico, porque estamos en presencia de algo que precisamente, que por eso es que lo hace tan difícil el manejo y poder entender la complejidad de las políticas públicas. Eh, Cuando nosotros hablamos, y quiero para responderles a David, tú estás en un campo de ciencias espaciales. Venezuela ha avanzado mucho con sus satélites, los satélites que tenemos nosotros, que están funcionando, y pareciera ser que esto es algo bueno, pero esto son los satélites. No, no, no. A la población hay que explicarle lo que Venezuela está haciendo. En la VC tiene que ser un tema de discusión, de información. Mira, aquí tenemos esto, y gracias a esto se produce esto y esto y esto, porque esto es porque que lo espacial va directo a lo cotidiano. Entonces hay que buscar ese cable a tierra que existe en el discurso para poder explicar los logros de las cosas que en Venezuela se están haciendo. Entonces eso es sumamente importante, porque son muy pocos, no todos los países han tenido la oportunidad de desarrollarse en el campo espacial con los satélites como lo ha hecho Venezuela. Bueno, yo había dicho que era la última, pero tengo una provocación aquí, que es cómo ve usted el, la efectividad de las políticas públicas que se generan desde dos modelos de desarrollo ante un mismo fenómeno que es el COVID-19. Hablando de modelos de desarrollo como los modelos neoliberales o los modelos vinculados al socialismo. ¿Cómo lo ha visto, ¿no? Porque usted ha visto Bueno, el COVID claro, desde varias miradas, desde varios sí, países que tienen diferentes modelos de desarrollo. sí, claro. Ahí esto es otro laboratorio que deja pendiente por investigar temas que son sumamente ricos en el campo de las ciencias políticas, y es que hasta qué punto hay que limitar la libertad de las personas. O sea, hasta dónde llega mi libertad. O sea, mi libertad es eh, infinita y yo puedo hacer lo que me dé la gana, o yo tengo que restringir mi libertad, porque si a mí me provoca andar sin máscara y andar tosiendo y estornudando en la calle, porque esa es mi libertad, pero con eso yo provoco una pandemia y daño a una gran cantidad de personas o mato de manera indirecta a familiares míos, entonces yo tengo que ver si existe o no un regulador que regule mi libertad. Y por supuesto, eso ocurrió en Wuhan. En Wuhan el gobierno chino tomó la decisión de cerrar. ¿Qué significa cerrar? Cerrar es cerrar. Cerrar es que tú no sales de la casa y el que salga me lo llevo. Y eso fue lo que hicieron. Eso, los videos recorrieron el mundo, se provocó una gran cantidad de discusiones y opiniones alrededor del mundo, pero ¿cuál fue el resultado? Que la epidemia se bloqueó en Wuhan, porque las medidas extremas no llevadas a un regateo político produjeron resultados exitosos. Claro, eso no puede ocurrir en Estados Unidos, porque aquí entonces el presidente federal, el gobernador Cuomo del estado de Nueva York decide una cosa y el alcalde de Blasio decide otra cosa. Y qué casualidad que precisamente a lo largo de todo el año el presidente Trump decía algo, el gobernador Cuomo decía otra cosa y el alcalde decía otra cosa. O sea, los ciudadanos estaban bajo tres miradas diferentes y de tres aproximaciones diferentes para resolver el mismo problema. No hay que buscar que si Estados Unidos versus China, no, hay que buscar es Casa Blanca versus Albany, Albany versus New York, para ponerlo y graficarlo de una manera bien clara. Es decir, todo depende de cómo nosotros nos proponemos a diseñar las instituciones en Venezuela. Si las instituciones en Venezuela las diseñamos de manera tal de que protejan al colectivo y no al gobierno de turno o al gobernador de turno o al alcalde de turno, no pueden estar al servicio de las personas, tienen que estar al servicio de la gente. Por eso es que hay una diferencia muy grande entre políticas de Estado y políticas de gobierno. Las políticas de Estado son las que son aceptadas por todo el mundo porque les conviene. O sea, el incentivo es mío, un momentico, yo las cumplo porque me benefician a mí y no que las cumplo porque si no las cumplo voy preso.
Entonces, ahí hay una diferencia bastante importante. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Nos han dado montones de comentarios en el chat. Felicitaciones para usted. Hay un comentario de Irama muy interesante que también se lo dejo en manos luego de este chat para que usted también lo tenga, ¿no? Yo le quiero también mencionar a todos que estas presentaciones, aparte de los materiales, pues serán colgados en nuestra página para que todos tengan acceso a ellos, pero además se genera nuestro cuaderno de debate y ese cuaderno de debate va a tener toda la exposición que ustedes escucharon hoy, con todos los comentarios que tengamos en el chat, las preguntas y las respuestas. Así que, y por supuesto también se cuelgan en YouTube, así que pueden estar teniendo acceso a todo lo que vimos hoy. Tenemos 72 personas en línea, lo cual es gratificante para el observatorio haber tenido la posibilidad de que haya sido una convocatoria exitosa. Y yo creo que no es casual dado la calidad de los ponentes que tenemos. Entonces yo le voy a dar la palabra ahora al viceministro Francisco Durán Colmenares, ¿verdad? Quien tiene su maestría en ciencias políticas, la especialización en análisis de datos en ciencias sociales y es profesor de matemática y física de la Universidad Pedagógica Experimental, ¿verdad? Por supuesto, es nuestro viceministro actualmente, pero ha sido coincide simultáneamente con la presidencia del Instituto de Ingeniería, Fundación Instituto de Ingeniería, pero ha sido viceministro en varias oportunidades, ha sido presidente del FONACYT, miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Parques, vicepresidente de Hidroven, viceministro de Desarrollo Social en su momento, y bueno, reconocimientos múltiples que ha recibido en esta trayectoria que él ha tenido, ¿no? Claro, aquí lo interesante es que aquí hay un conocimiento en materia de ciencia y tecnología, vamos a decir, desde la formación académica, pero evidentemente hay una práctica puntual en el desarrollo tecnológico desde el Instituto de Ingeniería, pero para poder llevar adelante también los elementos propios de un despacho de viceministro, evidentemente la práctica de gobierno pasa lo mismo que decíamos anteriormente, ¿no? Los tiempos tienen que estar de alguna manera combinarse para que las decisiones desde el despacho y en este caso la formulación de la política pública, que es un tema fundamental en el despacho del viceministro, que es el viceministro de conocimiento y de investigación y aplicación del conocimiento, es allí donde se debe generar los elementos necesarios para la formulación de la política pública. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra al viceministro Francisco Durán y leeremos igualmente las preguntas que tengamos posteriormente. Adelante, vice. Ahora sí. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Sí, sí, se escucha bien con este micrófono, Grisel. Perfectamente, se escucha. Bueno, en principio, agradecerte a ti, al equipo del ONTI, a todos los participantes que han venido, uno pudiera decir casi que siguiendo este programa, como si fuera un programa de televisión, ¿no? Porque el foro se ha convertido en un espacio, diríamos, permanente de lo que es la discusión de la política pública en ciencia y tecnología en los actuales momentos, y eso me parece muy interesante. Entonces, felicitarte por eso, ¿no? En segunda instancia, agradecido de estar participando en este último foro de este año, entiendo. Y que va a significar, por supuesto, continuar y mantener este proceso de debate y discusión, que como decía el profesor, bueno, de forma virtual como es posible en este momento, dado las circunstancias mundiales y nacionales. De igual manera, quiero saludar al profesor Nelson Lara. Quizás él no se recuerde, pero yo sí lo recuerdo. Quizás coincidimos por allí a principios de los años 90 en la
maestría de Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar. Yo era el asistente del profesor Freddy Well, lo vi ahí estudiando y seguramente esa debate y discusiones en aquel momento, así que muchos saludos y felicitaciones por esa presentación que nos lo ha hecho desde el punto de vista político y académico, y bueno, no conocía de su trayectoria en esos años, así que hacía muchos años, ¿no? Yo voy a iniciar mi palabra, Grisel, hablando un poco, para poder terminar en esta etapa que nos ha planteado, vamos a ver si se puede por el tiempo, pero trataré de ser preciso, indicando que las políticas públicas venezolanas en materia de ciencia y tecnología se han ido adaptando, se han ido configurando, se han ido adaptando y dependiendo de la situación política, económica de nuestro país y diríamos, del papel que ha tenido Venezuela en el contexto geopolítico mundial. Y en ese sentido voy a tratar de hacer una síntesis allí de algunos procesos históricos que nos puedan permitir llegar a donde estamos y qué estamos haciendo o qué vamos a hacer en este momento. Comenzaría diciendo que Venezuela, allí a principios del siglo pasado, era un país fundamentalmente agrícola. Su actividad agrícola y su población era fundamentalmente rural. Cerca del 90% de la población era rural. Y eso hacía que la dinámica de las relaciones sociales en Venezuela tuviera, diríamos, un campo de desarrollo y de acción en torno a esta política, diríamos, muy débil. Un país muy pobre, un país con serias dificultades y, por supuesto, en esa etapa era uno de los países con el menor, los mayores índices de pobreza y de ingreso per cápita de toda la América Latina. En esa primera decenio de los años 20, Venezuela inicia su proceso de país petrolero y eso hace que se dé un cambio significativo y en el muy corto plazo de nuestras relaciones sociales y de nuestros aspectos políticos, económicos y social. Ya en el año 1925, Venezuela era un país petrolero en el sentido de que tenía una importante producción petrolera. Y eso significó que en el corto plazo los ingresos petroleros pasaran a ser una fuente importante de ingresos del país. Y que tuvo como consecuencia que las exportaciones venezolanas de petróleo superaran a las exportaciones, por ejemplo, del café y el cacao, que éramos uno de los países principalmente productor de esos rubros. Ya en el año 1926, las exportaciones de petróleo superaban a las de café, cacao y todas las exportaciones agrícolas. Y en 1928 no solamente era el petróleo, la exportación de petróleo, los ingresos por exportación de petróleo, que sustituía a todos los ingresos de todas las exportaciones nuestras y pasó a ser el segundo país petrolero del mundo. Es decir, un país pobre, rural, que tenía pocas capacidades formativas, científicas, etcétera, era el segundo país exportador de petróleo del mundo. Eso implicó una significativa ingreso de recursos que no era producto del trabajo venezolano, determinado o definido en los actores, en los autores que han estudiado estos temas en Venezuela desde hace muchísimo tiempo, como Ali Rodríguez, Asdrúbal Batista, Bernard Momme y otros, en el concepto del capitalismo rentístico venezolano. Es decir, Venezuela se le incrementó sus ingresos a partir de unos ingresos externos que no eran producto de su trabajo. Y uno diría, bueno, ¿qué influencia tiene eso en las políticas de ciencia y tecnología?
en ese momento. La introducción, pudiéramos decir, en Venezuela de tecnologías modernas se inicia en esa etapa y está asociada fundamentalmente al aspecto de la actividad petrolera nacional. ¿Por qué? Bueno, es de imaginarse que en esa etapa en Venezuela apenas existían 4 universidades, muchas carreras sociales no científicas en el sentido de la necesidad de la industria petrolera, y trajo como consecuencia fundamentalmente, dado que no había una política en ese momento de, diríamos, importación de profesionales técnicos, científicos y formativos para el área petrolera, fundamentalmente exportado de Estados Unidos y de Europa. Es decir, nuestro inicio en esta tarea, independientemente de las pocas capacidades que teníamos, viene también de la importación de capital humano externo. Y eso hace que la industria petrolera, en aquel momento transnacional, tenga una influencia significativa en lo que va a ser posteriormente el desarrollo de las políticas y el desarrollo de la economía venezolana. Entre 1936 y 45, después de la caída de el dictador Juan Vicente Gómez, Venezuela se, diríamos, enrumba por otra, diríamos, acción política hacia, teóricamente, la democracia capitalista nacional. Sin embargo, es la etapa en la cual uno pudiera decir se consolida aún más la formación y concepción del capitalismo rentístico venezolano, y que trae como consecuencia, por supuesto, una dependencia científica, tecnológica y cultural de los países, diríamos, petroleros desarrollados en aquel momento, de esa ciencia y esa tecnología, sin menoscabo de algunas iniciativas que se tuvieron en esa etapa. Es así como, por ejemplo, es el año, corre el año 1943, presidente Medina en el gobierno, y se impulsa la ley orgánica de hidrocarburos. ¿Por qué comento esta ley, esta política? Porque, diríamos, en la promulgación de esta ley establece, desde mi punto de vista, el afianzamiento de el capitalismo rentístico en Venezuela y la dependencia del petróleo. Más, sin embargo, determina una política de muy largo aliento en materia petrolera en Venezuela. Fue de tal magnitud que es apenas en el 2001 cuando se reforma significativamente la ley de hidrocarburos promulgada en 1943. Creo que es una de las leyes orgánicas de política venezolana de mayor significado. ¿Y por qué la comento? Porque en esa etapa también tuvo una influencia significativa en el desarrollo de las políticas nacionales en ciencia y tecnología, fundamentalmente asociada a unos aspectos relacionados con un impulso inicial de el modelo de sustitución de importaciones en Venezuela. Y hubo, y hay ciertos estudios sobre eso que por supuesto no nos da el tiempo aquí de desarrollarlo, pero se conocen bastante bien, que en el gobierno de Medina Angarita, el trienio de Medina Angarita, se impulsó ese proceso tecnológico, científico en universidades, la relación con las propias actividades empresariales, se crea Fede Cámara, hay algunas facultades, iniciativas que se crean en universidades asociadas con el tema científico y tecnológico y que forma parte de eso. Lamentablemente la caída de el presidente Medina por el golpe de Estado en esa etapa, que hace una nueva política entre el 45 y el 52 y en el 50 y pico, 52 en la dictadura, pero que trae algunos, diríamos, elementos de iniciativa, de políticas públicas en este país. Más o menos en esa etapa, acaba de cumplir ahorita 60 y pico de años, se crea el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBI, que ha sido nuestro ícono de investigación científica del país y que está asociado fundamentalmente a una concepción que se tuvo en esa etapa y que formaba parte de, pudiéramos decir, de la integración ya de Venezuela en el proceso de desarrollo económico mundial. Es así como
diríamos, en esa etapa en Venezuela comienza un desarrollo urbano significativo, mientras la mayoría de los países del mundo, o diríamos la población mundial, todavía no era urbana. Ya en Venezuela la migración del campo a la ciudad era significativa, era y hizo que, diríamos, era una gran urbanización de la población en Venezuela, sin un desarrollo capitalista significativo, sin un desarrollo industrial significativo. Es decir, la renta del suelo y la renta petrolera, nuestro modelo, hizo que ese desarrollo fuese así y empezó una, diríamos, promoción de lo que son los desarrollos de los estudios universitarios y los estudios. Hay que comentar que después del 58, que es otra etapa, y la pongo como significativa para este proceso de políticas públicas en ciencia y tecnología, diríamos, pasan los 20 años, una vez caída la dictadura, de un nuevo proceso, un nuevo, pudiéramos decir, concepción de desarrollo de políticas del país entre el 58 y el 78, que trae como consecuencia, diríamos, cierto desarrollo en esta materia de políticas, ¿no? Empieza una, diríamos, tarea significativa de política en la masificación de la educación, particularmente en la educación primaria y secundaria, pero también en la educación universitaria. Surgen otras o iniciativas de universidades, institutos, y se desarrolla una capacidad interna en esa materia. Sin embargo, la dependencia otra vez petrolera del país, tecnológica, de bienes de consumo intermedio, de independencia, de dependencia, particularmente los activos fijos que se compraron con la renta petrolera, hace que nuestra actividad científica y tecnológica esté asociada a esa dependencia. Sin embargo, esa masificación trajo una consecuencia significativa en lo que fue el desarrollo, y se inicia un proceso, yo diría que por ahí finales de los años, principios de los años 70, y que trae como consecuencia algunos elementos donde yo diría que se inicia el proceso formal de política científica de este país, diríamos de gran envergadura. Es así como en el año 75 es apenas cuando Venezuela desarrolla el primer plan de ciencia y tecnología de este país, pero asociado fundamentalmente a una crisis que se da de los precios petroleros en el 73 a nivel mundial, y por eso tiene un impacto significativo en Venezuela, y que trae como consecuencia, desde mi punto de vista, diríamos el apuro o el desenfreno de un nuevo modelo de desarrollo, aplicando, diríamos, su inserción más significativa en el capitalismo mundial por una crisis que también se da aquí, y que permite que se inicien procesos de privatizaciones, procesos de búsqueda de inversiones nacionales, endeudamiento, etcétera, etcétera, y que concluye, pudiéramos decir, con la llamada nacionalización de la industria petrolera nacional, pero que tiene como telón de Aquiles atrás de eso, diríamos, el máximo nivel de captación de la renta petrolera en Venezuela. Es decir, es en 1978 cuando Venezuela, aun cuando tiene una iniciativa del tema científico y político nacional en aras del conocimiento a nivel nacional, en función de tratar de salir de nuestra dependencia, el vaivén, que pudiéramos decir, de la renta petrolera nacional hace que eso cambie muy rápidamente después del año 78. Y la razón fundamental tiene que ver, repito, muy bien documentado durante más de 50 años por Ali Rodríguez, Adrúbal Batista, Bernard Momi y otros autores que han desarrollado sobre este tema particular. Venezuela acumuló significativamente un acervo de capital económico y científico para el país, en universidades, en centros de investigación, en las propias industrias, pero que esta crisis otra vez de la renta hizo que entonces la próxima etapa, que desde mi punto de vista va del 78 al 98, el modelo planteado en esa etapa anterior que he mencionado entró en una crisis
nuevamente significativa con esta caída de la renta en esa etapa, caída de los precios del petróleo, además cierta contracción de la demanda y bueno, y toda la geopolítica mundial que se da en esa etapa y que todos conocemos, entre otras, lo denominado, la, la dolarización de la actividad petrolera mundial, producto de medidas económicas tomadas fundamentalmente por el presidente norteamericano en aquella etapa, a mediados de los años 70, Nixon, sobre el tema del dólar y su justificación ya no en el dólar, sino en el petróleo. Y eso hizo entonces otra vez que Venezuela tuviera una alta dependencia. Sin embargo, en esa etapa hay que decir, entonces yo la considero como la segunda etapa de iniciativas políticas significativas y de envergadura en este país, es donde se empiezan a crear o a funcionar con mayor talle elementos previos a esta dinámica actual, como son el CONICI, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que tuvo su papel en esa etapa, después, repito, del primer plan creado a mediados de los años 70, el primer plan de ciencia y tecnología, coordinado por el CONICI, pero además en esa etapa donde se crean otra serie de facultades y elementos de ciencia, tecnología y ingeniería en las universidades y algunos importantes centros de investigación del país que todavía permanecen, como son, por ejemplo, el Instituto de Ingeniería, como son el IDEA, como son el CIEPE, como son el INSIC, o sea, varias instituciones que actualmente forman parte de nuestra plantilla de centros de investigación y que formó parte de una salida, pudiéramos decir, nuevamente al proceso de tratar de diversificar la economía y tratar de diversificar la actividad industrial del país y que aunque fracasó, tuvieron iniciativas en esa etapa como política pública en materia de ciencia. Es así como, bueno, esos entes no estando en ninguna actividad formaron parte de eso. En la última década, del 88 al 98, la crisis que venía de la actividad devaluativa petrolera, del cambio, en 1983, conocido como Viernes Negro, por supuesto que hizo que el desarrollo de nuestra actividad se mermara significativamente, fundamentalmente por la razón económica que hacía de un endeudamiento significativo, una inflación, una crisis económica y bueno, toda la crisis mundial que se dio en esa etapa. Por supuesto que podemos hacer especificidades de eso, pero no nos da el tiempo, no sé qué tiempo llevo ya, pero bueno, vamos a... O sea, ajá. Parto entonces de indicar que después del 98, con la, diríamos, desarrollo de una nueva política nacional, producto de que el comandante Hugo Chávez asciende al poder a través del modelo electoral representativo, se plantea un consenso de gran envergadura en la transformación de este país, que se refleja, como lo planteaba el profesor Lara, en una actividad de Estado significativo como fue nuestra reforma constitucional, ¿verdad? Como fue la constituyente y como fue la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, donde aparece explícitamente por primera vez en su artículo 110 diríamos, el papel fundamental del Estado, ¿no? Y pudiéramos decir de la sociedad, porque de todo el país en general, porque queda explícito en la Constitución que este es un Estado federal descentralizado y es corresponsable eso, y su artículo 62 plantea en su modelo de participación que todos y todas las venezolanas tienen derecho a la participación en la política pública venezolana, y en su artículo 70 establece muy claramente cuáles son los instrumentos de participación políticos, técnicos y organizativos. Bueno, y en el 184 establece algunos modelos de transferencia de esos procesos. Entonces la Constitución es un marco, yo diría, significativo para el diseño de la política pública venezolana en materia de ciencia y tecnología y que nos legó como desarrollo para las próximas décadas. De igual manera,
en una de esas etapas, creo que exactamente 2002-2005, se desarrolla por primera vez una ley. Ah, bueno, se me olvidó decir una cosa que tiene que ver con la Constitución. El primer ministerio creado en Revolución para distinto pues a los demás para afrontar esta dinámica del nuevo modelo de desarrollo y la propuesta en el primer plan de desarrollo económico y social del país es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hay que recordar que no existía en Venezuela, sino aquel consejo y estos gente, y esta ley permitió, además de una ley, una reforma en la ley de la ley de administración central y una reforma o una propuesta de la ley de adscripción, que todos aquellos entes asociados a la actividad científica y tecnológica se incorporaran a este nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, lo cual es una virtud muy importante, hay que recordarlo por qué, y creo que es significativa para nosotros tenerlo, mantenerlo y tenerlo inclusive en este momento, porque es apenas a principios de este año cuando inclusive en Colombia se crea un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y eso hace que en aquel momento el propio presidente de la República a la cabeza le dé una preponderancia importante. Por supuesto que eso no garantiza ni implica necesariamente el desarrollo científico y tecnológico de por sí, pero sí da una política clara de la estrategia y el lineamiento hacia dónde deben ir y hacia dónde debe ir esta tarea, ¿no? En ese sentido, continúo la ley orgánica de ciencia y tecnología, que en esa primera etapa, creo que la propia Grisel estaba en el ministerio cuando la ministra era Yadira Córdoba, ese espacio, diríamos, político que debe haberlo vivido, parte de esa propia historia, de ese gran debate y esas encuestas nacionales que se hicieron para ver la percepción de la ciencia y la tecnología como política, y la ley de ciencia y tecnología también fue de cierta manera un consenso significativo de el Estado y el país y el pueblo para eso. Y bueno, por supuesto, hablar de eso significaría otro debate, pero tiene unas implicaciones muy claras en la política, en quiénes son los actores de la política, quiénes son los receptores de la política científica y tecnológica del país. Y por supuesto ha habido dos o tres reformas de esta ley, algunas asociadas más al tema de los elementos asociados al tema del financiamiento de la ciencia y la tecnología en Venezuela. Y por supuesto, y esto hago un hincapié porque, bueno, me toca trabajar mucho con Grisel y creo que es significativo en este momento que eso sea así, en la creación del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como en sus artículos, creo que no sé si todavía son el 35 y el 36, que es la participación de las actividades de ciencia y tecnología de la comuna, de nuestra organización social básica establecida en las leyes del poder popular, lo cual es una política que también que tenemos que desarrollar. Bueno, para finalizar, viene efectivamente esta crisis que nos agobia desde el 2008. Una cosa es el bloqueo, diríamos, la guerra económica y todo esto contra el presidente Maduro, el país y el pueblo venezolano, pero desde el 2008, fundamentalmente por la crisis económica mundial iniciada en los Estados Unidos, pero que tuvo repercusión en muchos países capitalistas, y que después del 2010 trajo unas consecuencias en materia de ciencia, tecnología, patentes, innovación, etcétera, etcétera, en el mundo. Y las empresas tecnológicas mundiales, diríamos, tuvieron una dinámica que influye en la geopolítica del conocimiento a nivel mundial, hace que nuestro país, diríamos, también entonces tenga un nuevo marco. En ese sentido, en el 2012, el presidente de la República, presidente de la República, en aquel momento Hugo Chávez, en su reelección, presenta un plan de desarrollo económico social del país donde define muy claramente las estrategias, políticas y planes para el desarrollo científico y tecnológico del país, donde uno pudiera decir, aunque los 5 objetivos históricos planteados allí están muy claramente, el primero determina o diríamos, tiene una influencia significativa en la política pública venezolana, buscando la independencia y soberanía tecnológica y científica de este país. E inicia, por supuesto, una serie
de medidas en el área educativa y en el área de financiamiento. Es por ello que tenemos satélites en este momento, es por ello que en este momento tenemos un FONACYT fortalecido, un observatorio, un FIETEL y otra serie de elementos que podemos hacer referencia. Sin embargo, esa crisis, que era una crisis económica del 2010 en adelante y que trajo como consecuencia estos elementos que estoy comentando, en el 2015 se convierte en otro elemento a raíz de este bloqueo, de esta, diríamos, guerra contra Venezuela, además de convertirse a Venezuela en un centro de geopolítico de debate mundial. Sin embargo, hay que decir que a pesar de todo eso, y sobre todo a raíz del comentario que hacía o exponía el profesor Lara sobre el COVID, que es un ejemplo de lo que hacemos en Venezuela, podemos simplificar que tenemos tres políticas que simplifican desde mi punto de vista en lo científico las tareas que como políticas tenemos y vienen por hacer en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social del país, en el marco del modelo de desarrollo que tenemos planteando y en el marco del modelo político que queremos construir en Venezuela los venezolanos. Ella tiene que ver con impulsar significativamente una cultura científica del país. Si tuviéramos tiempo, podemos explicar que esto que parece loco hay que desarrollarlo porque sencillamente venimos de una cultura política científica exageradamente dependiente de los vaivenes de nuestro modelo capitalista rentístico petrolero y es apenas ahora que la ausencia del petróleo por diversas razones, entre ellas la económica y la de guerra, hace que no solamente sea de discurso el tema de la diversificación, sino que efectivamente no solo el sector privado, no solo el sector público, sino el sector privado y el resto piense en ese tema. La segunda está asociada a un fortalecimiento de la inclusión en las telecomunicaciones y los procesos inherentes a la democratización de lo que son las tecnologías de la información de comunicación del país, que también tendríamos para abordar muchísimo eso, pero es bastante clara y significativa, particularmente por los comentarios que hacía el profesor sobre las dificultades de acceso. En el mundo es así, sin embargo en Venezuela hay una política que permite que eso, diríamos, vaya en un modelo distinto. Y la otra es la que denominamos la comunalización de la ciencia para la producción, que es un elemento fundamental para la participación del pueblo, de la comunidad, de los innovadores, de los tecnólogos y de todos aquellos que puedan contribuir al desarrollo económico, social y político del país con políticas de ciencia y tecnología. Hacía referencia Grisel a un instrumento y termino con eso, trato de terminar el tiempo que tengo con eso, que proviene, pudiéramos decir, de la concepción y la apropiación del propio presidente de la República Bolivariana de Venezuela y su vicepresidente ejecutivo ante la dificultad y la caída de nuestra economía, de la ciencia y la tecnología como instrumento de política del Estado venezolano. Aunque acaba de publicarse en Gaceta el Consejo Científico Nacional con 7 áreas, diríamos, prioritarias establecidas muy claramente, es desde aproximadamente más de un año, febrero del año pasado, que viene trabajándose un Consejo Científico Nacional en el cual el Ministerio de Ciencia y Tecnología ejerce su secretaría y establece 7 áreas de trabajo conjuntas con el resto de ministerios asociados a ellos y otros sectores del país. Eso hace que nos dé una significancia y una importancia de la política pública en materia de ciencia y tecnología. Está el COVID, y ahí coincido con el profesor Lara, en nuestro caso, ha dado una cabida significativa en la agenda de la ciencia y la tecnología en Venezuela. El desarrollo, diríamos, y la participación de los científicos venezolanos en esa materia, públicos, privados, comunales, etcétera. El Registro Nacional de Investigadores COVID que lleva el propio ONTI en relaciones con el Ministerio de Salud, con entes públicos, con entes privados, ha hecho que sea un modelo que nos siga. Y de igual manera, el Consejo, dentro del Consejo Científico, el Consejo Científico COVID,
ha hecho que las medidas tomadas por el gobierno nacional, por el Estado nacional en esta materia, haya tenido sus efectos prácticos en que un país sin recursos, asediado, con guerra económica, con dificultades económicas y sociales, y diríamos encerrado por Estados Unidos y otros países en América Latina, ha hecho posible que podamos proteger a nuestra población del COVID, podamos tener una de las tasas de letalidad de esta más baja, podamos haber protegido y tener distintos protección de lo que son los exámenes PCR y otros de nuestra población desde el punto de vista gratuito, lo que significa que si bien no podemos concluir que el modelo es el correcto, podemos sí comparar con otros modelos que con su misma población o menos o con crecimiento económico, con capacidades superiores, tienen mayores y muchísimas más dificultades que el nuestro. Y nosotros entonces entendemos que el gobierno nacional, el presidente en particular, haya prestado atención y esa relación que plantea el profesor Lara entre la ciencia y los decisores en Venezuela en esta materia del COVID, en esta materia de atención al pueblo venezolano, sea un ejemplo. Bueno, esa es una síntesis, Grisel, de lo que puedo decir en estos minutos y repito el agradecimiento a ti, a todo el equipo de Lonti, al profesor Lara por de allá de Talejo poder saludarlo nuevamente y a todos los 70 y tantos participantes que están aquí, que podamos seguir compartiendo yo lo llamaría el programa permanente, casi de lección de Lonti, que seguiremos durante el año 2021 para la discusión y el desarrollo de la política pública en ciencia y tecnología del Estado venezolano. Así que muchísimas gracias y saludos a todas y todos. Bueno, muchísimas gracias, Vice, por la participación, la síntesis histórica. Tengo muchísimos comentarios. Creo que la última participación que hizo para cerrar responde la pregunta de Marisabel. Sin embargo, igual se la comento, pero Marisabel Lespech habla de cómo apoyan las políticas públicas asociadas a investigación al desarrollo ante la situación del COVID, ¿no? Creo que esta última participación, estos últimos comentarios que hizo, lo responden, ¿no? Sin embargo, existe la inquietud de cómo nos vemos en ese tránsito hacia el 2021 en materia de una política de ciencia y tecnología para el tema de COVID, ¿no? Está el tema de cómo se han ajustado las políticas públicas en la necesidad del uso de recursos tecnológicos en relación a la merma de la renta petrolera. Y con respecto, esto lo menciona Luis Miguel García, ¿verdad? Pero esta la quiero agregar a una que nos hace el compañero Nicolás Goschenko, ¿verdad? Donde nos habla de la adquisición de un conjunto de refinerías en los años 90 y que no necesariamente dieron los resultados que se le tenían que dar, pues dada la desviación de recursos, menciona él aquí Te dejo esas dos con respecto específicamente al petróleo para después comentarle las Sí. otras que están acá. Sí, gracias. Fíjate, con respecto a la primera o las tres, no recuerdo si te pregunto si se me olvida. La adaptación al tema de COVID, aún no teniendo recursos, ha sido significativo. La primera tiene que ver con la cooperación internacional. Venezuela, como era un país petrolero y era un país rentista y tenía muchos recursos, ¿no? Aunque estaba inmersa, diríamos, en el sistema de cooperación internacional, era un donador. En realidad, Venezuela prácticamente financiaba una serie de actividades en América Latina y en el mundo. Ahora es al revés. Parte de nuestra adaptación ha sido que en estos momentos, para atender la pandemia, hemos contado, a pesar de toda ¿cómo se llama? El corte que se nos ha hecho, los recursos, diríamos, propios y soberanos que tenemos, y todos los conocemos en distintas partes del mundo, ha hecho posible que nosotros tengamos cooperación internacional de países aliados y no, y en particular en salud de las organizaciones mundiales y panamericanas de salud. Y somos ejemplo en este caso que América Latina de esa cooperación entre. Eso es parte de la adaptación. Sin renta poder hacerlo. La segunda ha sido con capacidades nacionales. En general no.
Todas nuestras investigaciones en este momento son de profesionales técnicos e investigadores científicos venezolanos que han hecho posible que la relación con científicos y técnicos de otros países, en este caso de Rusia, de China, de Cuba y de la OPS y OMS en general, se haya articulado. 3, hay un instrumento, diríamos, normativo que tú misma conoces, producto de esa articulación del Consejo Científico, particularmente en este caso del Ministerio del Poder Popular para Salud y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para lo que es el Registro Nacional de Investigadores COVID. Ya llegamos cerca de 1000, creo, aproximadamente. Ya hay unas 17 investigaciones muy claramente definidas en las áreas o en las 7 áreas en las cuales el decreto presidencial implicó. Además de que hay desarrollos de investigaciones ya con elementos, vamos a llamarlo científico-técnicos ya establecidos que están a punto, como fue el tema de la, ¿cómo se llama? De la molécula DR10, que ya estamos en proceso de patentes, que era una cosa olvidada y que posiblemente vaya a tener en los próximos tiempos desarrollo farmacéutico. De igual manera, algunas técnicas de ELISA que están a punto de salir. Así hay 3 o 4 cosas que con las capacidades, a pesar de la merma que tenemos científica y tecnológica del país, podemos, diríamos, lograr establecer. En ese mismo sentido hay que decir, por lo que preguntaba, que cómo hacemos con la merma de los recursos y qué posibilidades o cómo se está adaptando. Bueno, resulta que nosotros éramos muy ineficaces y éramos muy ineficaces porque casi todo lo importábamos, ¿no? Y no utilizábamos nuestras capacidades internas. Hay que decir que nuestras universidades, nuestros centros de investigación, los equipos de estudio públicos y privados del país, lo comentaba antes, tienen una alta capacidad de bienes de capital que se compraron con la renta petrolera. Independientemente de las dificultades que tenemos, que son muy grandes, hay que decir que nuestros laboratorios, ¿no?, de universidades y centros de investigación todavía cuentan con muchísimos equipos altamente, diríamos, de alta tecnología actual, pero también altamente costoso. Y que quizás nos falta, y es la iniciativa que estamos teniendo ahorita, la creación de diversas redes para la utilización de esos procesos. Tú misma participas de una para hacer el comentario, persona, como es la red de microscopía electrónica. Este país tiene una gran magnitud y así de instrumentos por ejemplo, de genética, que es un desarrollo que está haciendo ahorita bastante con el tema de la virología. Diríamos la relevancia e importancia que se le está dando el Instituto Nacional de Higiene y todo ese trabajo, diríamos, que hace, y todos los aspectos de regulación. Es decir, que el vaivén de la renta lo que ha hecho es que, por supuesto que no es suficiente porque no se puede comparar la inmensa pérdida de capacidad de ingreso del país. Pero sí significa, y creo que esa es la cultura científica que tenemos que tener, que con los recursos que tenemos, sí es posible salir adelante con los elementos que tenemos de capacidades técnicas, profesionales y de equipamiento del país, que seguramente, por supuesto, nos falta mucho, no tenemos cultura de mantenimiento, entonces queremos comprar cosas nuevas, pero seguramente eso va a traer una cultura distinta a la que tenemos actual. Y en torno a la refinería hay que decir lo siguiente, porque más que desviación de recursos, que no me consta, pero seguramente eso es lo que aparece en la opinión publicada y la prensa, por la cosa política, es que tenía una visión, pudiéramos decir otra vez, rentista. Eran grandes inversiones del Estado venezolano en 4 refinerías de gran envergadura que, por supuesto, al ver la caída no tenían posibilidades de esa inversión y no las tiene en este momento, ¿no? Sin embargo, ya el Estado venezolano, el sector petrolero es una de las áreas de prioridad del Consejo Científico Nacional. Está desarrollando la tarea no de grandes refinerías, sino de pequeñas refinerías, como es la política y el desarrollo y la tendencia mundial, junto con el Instituto de Investigaciones Nacionales de Petróleo, INTEBEC, este ministerio, y el Consejo Científico en su conjunto, así como la participación, diríamos,
muy importante de trabajadores y trabajadoras petroleros que forman parte también de, diríamos, el entramado y la articulación de este nuevo modelo de participación del poder popular, en este caso en la ciencia y la tecnología. Entonces, trabajadores con muchísima experiencia, que son, por supuesto, de la gran refinería de Venezuela, pero con científicos de INTV, PDVSA y de otras áreas, un modelo distinto de refinerías pequeñas descentralizadas y no de las grandes refinerías como estas que recibimos, por supuesto, que tiene más de 80 años del Palito, de Amuay y de Cardón. Y bueno, por esa vía va la estrategia en el sector petrolero y que bueno, llevará un largo aliento para salir de esto. No sé si eso responde mediante la idea del comentario de los compañeros. Seguro, hay una recomendación que hace una persona que aparece aquí como Samantha, que habla sobre la necesidad de incorporar en el recuento histórico que hizo sobre todo el tema de la política científica, desde otra mirada, pues de incorporar, por ejemplo, la historia de la tecnología popular en Venezuela, ¿no? Que tiene como una historia alternativa, paralela a todo lo que ha sido la institucionalidad científica, pero que está ahí presente, pues, ¿no? Y hablo, por supuesto, de todos los congresos y eventos que se hacen a ese nivel. También le Sí, preguntan sobre el tema de ciencia abierta, leyes a favor de ciencia libre, perdón, de ciencia libre. sí, fíjate, en torno al primero, ¿no? Por eso dije que en el poquito tiempo difícilmente podemos, diríamos, hacer eso. Eh, Uno simplemente podemos partir desde el principio hasta caer ahorita cuál es nuestra política para que hasta tú misma puedes desarrollar hasta yo, ¿no? La participación de nuestro poder popular en la política científica, más que en la política, en la ciencia, en la tecnología, en el saber ancestral, popular, etcétera, etcétera, proviene inclusive de cuando este país no era petrolero. Eso es lo primero que hay que decir. Este país, ¿no? Cuando era uno de los pobres en América Latina, era uno de los, la participación popular. Inclusive es así, que en Venezuela, en 1876, por allá en los Andes venezolanos, surge el primer pozo petrolero con innovaciones y políticas de, diríamos, innovadores o empresarios venezolanos, ¿no? La llamada Alquitrán. Es decir, desde ahí, ¿no? Porque el cuento sería bastante largo. Voy a pasar aquí la página de unos 100 años para decir que en la actualidad, ¿no? Y eso lo manejas tú o lo vas a manejar tú, tenemos un plan nacional de innovación tecnológica, dirigido fundamentalmente a esos saberes populares, a esos innovadores, a esos tecnólogos y a todo ese pueblo que se ha crecido en este momento de dificultades y que tenemos todo un desarrollo en el cual, diríamos, pensando en un sistema nacional de formación desde los niños en las escuelas de la educación primaria, en la educación media de la universidad, pensando, por supuesto, en que la innovación y el desarrollo tecnológico del poder popular pueda permear toda la sociedad y sea parte de la cultura científica nacional. Eso, diríamos, no es que está descartado. Además, en nuestra Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología y en sus distintas reformas está establecido muy claramente la participación de los que llamamos inclusive como concepto, como categoría, los cultores de la ciencia. Es una categoría explícita, exclusiva de nuestra ley de ciencia y tecnología, donde el papel de los tecnólogos, los innovadores, y está establecido en varios artículos ese desarrollo. Y por supuesto, inclusive en la norma de nuestros premios nacionales de ciencia y tecnología, está establecido un premio a esa inventiva popular con el nombre de Luis Zambrano. Y hay una fundación establecida en el Ministerio de Energía Eléctrica. Es decir, Venezuela tiene toda una historia de lo que es la inventiva popular y lo que es la participación. Entonces no está olvidada, simplemente que la parte histórica era un pedacito simplemente para tratar de argumentar de por qué los cambios fundamentales a partir de la Constitución y de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, diríamos, es un modelo de propuesta y de desarrollo científico, tecnológico y de país distinto al de los 100 años anteriores. ¿Cuál era la otra? Hay como 15 preguntas, ¿oye? Este,
Aquí nos preguntan que cuál debería ser la política pública para el incentivo, o sea, para incentivar y promover los estudios en carreras científico-tecnológicas, dado que necesitamos capacidades, pues. Bueno, fíjate, a diferencia de otros países, pues hay que decir que tenemos un déficit significativo por dos razones. La primera, porque ha habido una migración. La migración de profesionales y técnicos del país ha sido significativa. Tú dirías, bueno, ¿por qué es eso? Además de la crisis económica y toda la cosa. Bueno, porque la fuerza de trabajo venezolana, y eso ha sido demostrado en algunos países industriales y en particular en América Latina, está muy bien formado. Usted tiene unas altas capacidades de, eso lo que significa es que nuestros centros de formación, por lo menos en las áreas en las cuales se han migrado, son. Ahora, ¿qué política debería ser? Bueno, ya la estamos planteando, ya la medio comenté. Hay un programa nacional de creación del Sistema Nacional de Formación que va a permitir que desde la primaria hasta la educación universitaria se incentive la política. Claro, en esta etapa de pandemia difícilmente se ve porque la pandemia, diríamos, cubre casi todo el proceso, diríamos, de la opinión publicada en Venezuela. Hay un programa particular que quiero comentar que inicia de la educación inicial denominada Semilleritos Científicos, que es, valga por su nombre, ¿no? La creación desde la educación inicial, básica y media de la comunicación, intercambio, formación y posiblemente intervenga una integración con el Ministerio de Educación actual, que ya lo estamos haciendo, CENAME y otras instituciones, para lograr, diríamos, crear una cultura científica en los niños desde el inicio. De igual manera, en los niveles medios y intermedios de la educación, el sistema está permitiendo que las promociones de la actividad científica, política y social de estas áreas. Estamos ahora en discusión con los ministerios de educación universitaria y diríamos y los ministerios de las 7 áreas del Consejo Científico Nacional para el inventario de necesidades en ciencia y tecnología, lo cual tendría como incentivo no solamente la formación, sino la participación en estos entes de desarrollo, diríamos, que cubre nuestro eso. También en nuestro desarrollo tenemos un incentivo, vamos a llamarlo dinerario, en el Sistema Nacional de Formación Científica en Venezuela. Esto ocurre particularmente en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que es quien tiene la mayoría, en las cuales las carreras científicas reciben el denominado bono científico. Es decir, hay estudiantes en Venezuela que reciben un incentivo metálico de no solamente la formación y apoyo, en este caso maestría y doctorado en carreras especializadas, sino que es como si fuera un científico del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Posiblemente eso, si tenemos estudiantes de ese nivel en las otras instituciones propias nuestras, también lo sirve. Entonces hay incentivos, repito, doctrinario, diríamos nacionalista, pero también, y se está planteando en estas 7 áreas de trabajo un plan de formación especializado para las 7 áreas que ya hemos iniciado en algunas cosas, por lo menos en el tema de petróleo se ha hecho, en el tema del agua, pero que va a permitir en estas 7 áreas, por supuesto que requiere para todo el país y por supuesto que además esperaremos que esta pandemia, por lo menos a mitad de año, ya pueda ser presencial e incentive, por supuesto, la actividad presencial que pueda permitir un desarrollo mucho más rápido de eso. Fíjese, aquí hay unos temas interesantes que tienen que ver con el rol del Plan de Ciencia y Tecnología 2005-2030 en el desarrollo de la política pública en Venezuela, por un lado, y por otro lado, la influencia que nosotros pudiésemos tener para, bueno, valga la redundancia, para influir en los organismos internacionales, dado que los organismos internacionales tienen una posición, una postura,
manera, pues también de dirigir y orientar la política pública en los diferentes países miembros de esos organismos internacionales. O sea, están esos dos temas allí. Mira, con respecto al tema internacional, voy a responderla con una, más que experiencia, como que decía Walter Martínez, en pleno desarrollo, ¿no? Uno pudiera decir, bueno, ¿cuál es la política internacional o multilateral de la FAO en el mundo y en América Latina? Y si eso, diríamos, es contrario a lo nuestro o si la influencia de nuestra política pública puede tener asidero allí y fortalecer nuestra política. Bueno, hay que decir lo siguiente para aprovechar. Tenemos un proyecto multilateral con financiamiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación, que es la FAO. Ese proyecto está basado, fundamentado, ese financiamiento, perdón, en un proyecto nacional, ¿no? Diríamos, coordinado por este ministerio a través del Consejo Científico de lo que es, diríamos, una pequeña parte de la política pública nacional científica tecnológica en materia del sector agrícola y alimentario, y que tiene que ver con la promoción, masificación de la semilla soberana, de la semilla ancestral y de la no modificación genética de ella. Entonces, este es un elemento claro de que sí es posible, no solamente es posible, lo estamos haciendo. Nos están financiando el desarrollo, por ejemplo, de la conformación de núcleos de semilleristas diríamos, de este modelo a nivel nacional, en materia como, por ejemplo, de papa soberana, de maíz nacional, de arroz, etcétera, etcétera. Y que coincide de cierta manera con algunas políticas de la FAO, como son la agricultura familiar. En nuestro caso, es la denominada Alianza Científico-Campesina. Es decir, en este caso, los sectores científicos, el sector científico nacional, en este caso participan por lo menos 5 entes de este ministerio y 2 del Ministerio de Agricultura, en este caso el CIEPE, CODECI, ACA, IDEA, IBI, INIA, INSAID por el parte de agrícola y una institución, vamos a decir, articuladora que creo que se llama UTICE, que es una unidad del Ministerio de Agricultura que articula la ciencia y la tecnología. Entonces, este proyecto es una evidencia que se puede hacer. Así tenemos también iniciativas en otros organismos multilaterales. En el caso de la OPS y la OMS, ha habido una articulación significativa para el tema de las vacunas, para el tema de los PCR. Venezuela logró crear un medio de transporte de virus que se denomina Virocool con asistencia técnica de ellos. Es decir, podemos decir que la política pública en este caso está asociada a promover y lograr incentivar, y repito, tanto en salud como en agricultura ya lo estamos haciendo. Seguramente petróleo es más complejo porque no hay esa medida, además las inversiones en petróleo son muy significativas y no hay cooperación en esa materia, pero seguramente podemos aliarnos con otros países, valga la redundancia, aliados. No recuerdo cuál era la otra pregunta de, El rol del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología bueno, 2005-2030 en fíjate, la formulación de la política pública. como tú participaste en esa casi que la puedes responder tú, ¿no? Pero ese es el único plan de largo aliento que se creó de nuestros planes sectoriales, que es el de ciencia y tecnología. Siguen vigentes muchísimos de esos. Se han utilizado para la propia política pública. Aun cuando en ese plan no estaba explícito el Consejo Científico Tecnológico, es claro que su espíritu, particularmente de su objetivo, estaba lo de la articulación. Actualmente, y tú eres una de las, vamos a decir, autoras intelectuales de este proceso, estamos construyendo conjuntamente con estos actores del Consejo Científico Nacional, seguramente lo vamos a poner a disposición del público, el plan, ¿no?, de la política científica nacional, más que el plan de ciencia y tecnología, ¿no? Se asociaban los planes sectoriales a los ministerios y al sector propiamente dicho. Nosotros ahorita tenemos una visión mucho más amplia, donde la cultura científica del país, donde
la política científica es una cosa que permea no solamente a este ministerio, sino al resto de los ministerios, particularmente la industria y los servicios, y eso hace, en este caso particular, que tú misma, como el ONTI, Observatorio, diríamos, asesor de la política pública de ciencia y tecnología del país, entonces cumple un rol para responder la pregunta. Una de las tareas, no sé si alguno vio pues los artículos del Consejo Científico Nacional, considera muy claramente, en algunos de sus considerando y en su propio artículo 1, el papel del diseño y formulación de políticas en el área científica y tecnológica para el propio presidente de la República y el Estado venezolano, así como el asesoramiento y la consulta para esto. Entonces el plan, que no es solamente el escrito, como normalmente lo conocemos, sino esa viabilidad económica, esa viabilidad política, esos instrumentos de regulación que nos van a permitir cambiar, va a tener o tiene ya una influencia. Lo que podemos decir es que está en pleno desarrollo la idea que nos hemos planteado. Por supuesto, a Grisel yo le planteé, que es como una especie de coordinadora y de articuladora de este plan, un espacio temporal que va más allá del plan de la patria y que está asociado particularmente a, diríamos, el largo aliento que va a significar la recuperación económica, dado la caída significativa de este país, y hemos estado pensando en una política científica y un plan que abarque entre 25 y 40 años y que sea de tal significancia para la política pública nacional, que incluye algunos de los elementos que hemos estado planteando aquí. Habrá una nueva encuesta de percepción de la ciencia y tecnología que ya tiene algunos cambios significativos. Hemos creado el Comité de Estadística Científico con el Instituto Nacional de Estadística del país, el Ministerio de Planificación, que va a traer como consecuencia algunas consultas en los próximos años, además de algunas ideas que tenemos para el censo 2021 en esta materia. Bueno, y si sigo aquí con Grisel, seguramente echaremos todo el cuento del plan y no le dejaremos nada para publicar después. Pero ante la pregunta, estamos en esa tarea, está en pleno desarrollo y por supuesto que va a tener una influencia porque sería de cierta manera la concreción y sistematización de todas estas ideas que hemos estado discutiendo con los diversos ministros y actores en el Consejo Científico Nacional, y hay que decir, para no quitar la cosa, del Consejo Científico de Miranda, que ha tenido en el campo del gobierno local una cosa, porque la territorialización, que creo que es el paso significativo que lo da este plan en los espacios territoriales y comunales, es un instrumento de política social y de política científica que se va a impulsar en los próximos años. Sí, sí, nos siga diciendo porque después no voy a tener más tareas. Me quita la tarea. Bueno, fíjense, este, estoy altísimamente complacida con el foro. Creo que ha sido un cierre con broche de oro, como diríamos, porque bueno, estamos cerrando prácticamente el año 2020. Yo creo que a pesar de que muchas personas cercanas se pueden haber ido de este espacio terrenal, y que muchas otras personas pueden haber estado padeciendo los temas de la pandemia, yo creo que nosotros cerramos con éxito, con impacto. No estoy hablando del ONTI, estoy hablando del ministerio, estoy hablando de la ciencia y la tecnología como concepto. O sea, en el país se cierra el año 2020 con un éxito y un impacto político de lo que significa la ciencia y la tecnología en Venezuela, con posicionamiento, ¿no? Con inspiración, como me dicen por aquí, con propósito, como siempre me lo indica el profesor Sabarce, con estrategia, ¿verdad? Pero también con mucha visión de largo plazo, más allá del impulso o con ese equilibrio que nosotros estamos permanentemente, esa es otra de las tensiones nuestras, ¿no? Si lo queremos ver así, como nos decía el profesor Nelson, ¿no? Entre lo territorial, local y lo industrial, es una tensión, ¿verdad? Le damos impulso a qué, cuáles focalizamos. Yo creo que hemos llegado en las discusiones y debates que hemos dado, que son las dos cosas, que tenemos que industrializar, pero tenemos que también que fortalecer localmente algunos elementos de resistencia y de posibilidades de espacios puntuales, ¿no?
a nivel local. Por ejemplo, aquí está la compañera, veo a la compañera Natacha, que forma parte de CanTV y que está al frente de todo el acompañamiento de las mesas técnicas de telecomunicaciones, y su visión territorial nos refuerza la concepción de comunalización, que es uno de los elementos fundamentales de la política científica hoy en el país, ¿verdad? Entonces, próximamente además van a poder ver algunos elementos sobre ciencia abierta. Pablo nos hablaba, no respondimos el tema de Pablo sobre la ciencia libre, pero hicimos una encuesta nacional sobre el tema de ciencia abierta, donde participaron 386 investigadores e investigadoras en el país, y eso nos da paso a que podamos formular una política de ciencia abierta o libre para Venezuela, con los elementos propios de nuestra identidad y de nuestra concepción política. Entonces, allí estaríamos incidiendo, por ejemplo, como de hecho lo estamos haciendo, en el Consejo Consultivo de UNESCO, en el espacio latinoamericano de UNESCO, para el desarrollo de una ciencia abierta con una visión propia de nuestro concepto nacional, ¿verdad? Y de colonial, con visión de género y todas las cosas que nosotros, en las que creemos y las que promovemos. Eso vendrá próximamente, eso tiene una doble cara y una doble respuesta. Para lo internacional, cómo incidimos, y para la regulación, bueno, tendremos que desarrollar a raíz de los resultados de la encuesta una política sobre específicamente para el tema de ciencia abierta. ¿Puedo hacer un comentario ahí, Grisel? Claro. Porque sí, se me había olvidado, pero el comentario va, en estos días participé en a raíz del aniversario de Senditel, y entonces vengo al tema por este tema de ciencia abierta y lo voy a dejar allí porque seguramente no hay debate, pero sería bueno que lo plantearas para la próxima. Y me enfoqué en el tema de ciencia abierta, ciencia libre, aunque ellos tienen más que ver con el software, pero vale para el tema, yo lo llamé la geopolítica del conocimiento, y en particularmente los derechos de propiedad del conocimiento. Y eso es parte del desarrollo, de eso que tú trabajas y conoces mucho, que es la prospectiva, porque resulta ser que el mundo industrial desarrollado ha fortalecido cada vez más los derechos de propiedad del conocimiento, particularmente el conocimiento producido por ellos. Entonces hay, como decía aquí el profesor Lara en otra área, pero lo podemos llamar, hay una asimetría de apropiación del conocimiento del norte con el sur, fundamentado en los derechos de propiedad del conocimiento. Valga decir, las grandes transnacionales se apropian del conocimiento de los trabajadores a través de patentes, derechos industriales, etcétera, etcétera, innovaciones que nos cuestan a los del sur, ¿no? Y la tendencia tiende a ser cada vez mucho más la influencia de los derechos de propiedad para el norte, reglamentados en la OMPI, reglamentados en la Organización Mundial del Comercio y muchos organismos multilaterales. Mientras que el sur queremos y planteamos, ¿no? Que los derechos de propiedad sobre el conocimiento de nuestros países sea libre porque es ancestral, porque es comunitario, porque es público, ¿no? Porque es de la humanidad. Entonces hay una contradicción, diría yo, en que el norte se pueda apropiar de todos nuestros conocimientos libremente y además gratuitamente, y nosotros no nos podamos apropiar del conocimiento mundial de la humanidad porque los derechos de propiedad permiten que el gran capital sea el que sea dueño de eso. Entonces, esa gran asimetría, desde mi punto de vista, hace que el debate sobre la ciencia libre, el conocimiento libre y el derecho universal de todos al conocimiento se debata más allá de la iniciativa de la UNESCO, que tú bien coordinas por parte de este Ministerio de Ciencia Libre. Aunque estemos de acuerdo con eso, hay que, diríamos, abrir un debate para, diríamos, en venezolano diríamos, no perder el chivo y el mecate, ¿no? Bueno, muchas gracias. Aquí nos están proponiendo adicionalmente que podamos dictar cursos sobre perspectiva científica y tecnológica. Yo creo que, bueno, con todo gusto ya estaremos haciendo la agenda del próximo año con este espacio que, como bien dice el vice, da todos los días miércoles entre 10 y 12 de la mañana.
y bueno, siempre hay temas de discusión. Lamentablemente no son temas necesariamente de debate, sino más de creación y generación de conocimiento, porque aquí son ponencias de las dos personas que invitamos, normalmente dos personas que invitamos, entonces claro, no hay posibilidad de que todos participen como a uno le gustaría si fuese unos temas presenciales. Yo espero que después de abril, como se ha medio anunciado que después de abril a lo mejor podemos tener espacios de apertura y de presencia que nunca sustituye, por supuesto, estos medios de comunicación. Con este comentario, bueno, cerramos la mañana de hoy. Les digo que superamos los 1.100 participantes en lo que va de año del 2020 con este foro, lo cual para el ONTI es de verdad un éxito importante, porque no solamente pusimos el debate en el espacio virtual, en este caso, sino que además posicionamos al ministerio con todos los elementos políticas y proyectos que se ejecutan, ¿no? Creo que 1.100 personas durante estos meses, porque además no es todo el año, nosotros empezamos los foros como en mayo, creo yo. Yo creo que es importante. También quiero informarles que ya el profesor Lara nos envió el libro al cual hizo referencia durante su presentación. Aquí le estamos dando, va a estar en nuestra página, se lo podemos también enviar directamente si nos escriben al correo de forosonti@gmail.com. Si nos escriben al correo, les rebotamos el libro, pero igualmente puede estar colgado, profesor, con su permiso en nuestra página para que sea descargado por las personas que lo quieran revisar. Bueno, les doy muchísimas gracias por la participación a ambos, al vice Francisco, al profesor Nelson. Estamos a la orden por aquí, profe, para lo que usted también requiera divulgar, porque es un espacio para eso, para divulgación y visibilidad del conocimiento científico, y por supuesto no está de más que el despacho del viceministro de investigación y de aplicación del conocimiento cuenta también con este espacio permanentemente para cualquier proceso de divulgación que quiera realizarse. Muchísimas gracias a todos por participar. Visiten nuestra página del onti.gov.be allí y nuestro canal de YouTube que tiene los videos ONTI, en donde este foro estará colocado próximamente. Muchísimas gracias a todos. Gracias Isel y gracias Gracias, a profesor. Francisco y a todos los participantes. Gracias por todo su aporte y preguntas. Bueno, quedamos atentos para el año que viene. Estamos como en las series, se acaba la temporada del 2020, empezaremos la temporada 2021 próximamente, les avisaré. Feliz Un Navidad y abrazo. feliz año. Feliz Navidad y feliz año, profesor. Feliz Navidad, gracias a todos. Saludos. Saludos, gracias a todos.